Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su anfitrión de Neorama, Joel Gustavo, para servirles. Y bueno, pues en este videoblog voy a tratar el tema del arte rock. Propiamente, el arte rock surge en la década de los 60 con una fuerte influencia en Estados Unidos de la posguerra, el movimiento Beatnik, que se abrió a muchas posibilidades, y algunos músicos de vanguardia muy importantes como Stone Hansen, John Cage, entre otros. Estas personalidades fueron muy importantes y muy influyentes dentro de la música del arte rock. Este arte rock pues empieza con esta cuestión de el salto gigantesco que dio Bob Dylan en un festival en donde él mete instrumentos eléctricos a sus canciones de folk. Él era un cantante popular de folk y un compositor, y de repente empieza a hacer esa cuestión. Mucha de la gente que estaba acostumbrada a oír las canciones con guitarras, con instrumentos acústicos, lo rechazan al principio, pero después van entrando en la nueva posibilidad de Bob Dylan. Otro de los pilares interesantes del rock arte pues es Frank Zappa y las Madres de la Invención, definitivamente. Aunque para mí el disco que me fascina de la década de los 60 de Frank Zappa pues es Hot Rats. Ahí ya maneja un concepto muy maduro de su música, de lo que él pretende, y bueno, Velvet Underground es un pilar. Lou Reed como compositor de este grupo, creo, bueno, es la figura más importante, y me parece que es un grupo que si no hubiera existido este grupo, muchas cosas del rock no hubieran sucedido, ¿no? Es un grupo muy importante. También los Doors. Los Doors es un grupo de arte rock que propone el teatro, que propone el performance, el happening, que propone que tiene muy buenos músicos, y que tiene a un personaje increíble o terrible en un momento dado como Jim Morrison, que bueno, él catapulta la idea de la escena del rock, que el metal ha manejado mucho esa escena, y también el punk en su momento han manejado mucho esa imagen de ícono de rock que Jim Morrison propició. También poeta, también bohemio. Y bueno, con Jim Morrison los Doors llegan a un punto clave con LA Woman, que es la última grabación que hace Jim Morrison con los Doors, y de la cual se desprende un tema fantástico que es Jinetes en la Tormenta. Aunque claro, hay otras grabaciones en donde Jim Morrison propone pues la larga duración, como Enciende mi fuego, que es su más grande éxito, el Paseo Suave de Soft Parade también es un tema bastante interesante, o The Shaman Blues. Son temas muy propositivos. Y de Spanish Caravan. Spanish Caravan es un tema muy corto, pero probablemente sea el tema que más se acerca a una visión de rock progresivo. Meten ahí una guitarra flamenca, y bastante interesante. También invaden la música del punk, la proponen de algún modo, y lo gótico. Tienen 3 temas fundamentales que hablan de la muerte de una manera, bueno, la mayoría de las canciones, pero yo creo que, por ejemplo, Estás perdida, Pequeña, El barco de cristal, el mismo Diem, aunque musicalmente hablando tiene una tendencia de raga rock por la cuestión esta de la cítara, la letra es bastante sugestiva, y bueno, sabemos que bastante
provocadora por la cuestión esta de el incesto, ¿no? que propone Jim Morrison con una mamá. No sabemos si es su mamá o es una mamá imaginaria, algo que pues Jim Morrison en su biografía, pues su aspecto, el corte que él traía, pues era muy parecido a Alejandro Magno, y de algún modo se cree que Alejandro Magno tuvo un acto de incesto con su mamá. No sabemos si tiene todas esas referencias, ¿no? No podemos obviar en Inglaterra a los Beatles por ningún sentido, por ninguna manera. Ellos empiezan a trabajar una concepción de arte y música culta desde el álbum de Hell, que es en donde aparece Yesterday, que es una composición muy romántica, pero con un cuarteto de violines y la guitarra de Paul McCartney. Allí ya la música de los Beatles empieza a elaborarse, también aparece la cítara. Obviamente no son los primeros en grabar o tener una tendencia de raga rock en sus composiciones, pero sí lo empiezan a vislumbrar un poco en 1965 y en 1966 con el Rubber Soul, que me parece que plantea cosas mucho más interesantes, y a partir del Rubber Soul se puede decir que los Beatles empiezan a tener una búsqueda de sonido que es bastante interesante y que logran tanto en el Sargento Pimienta como en el Magical Mystery Tour. En el álbum blanco me parece que ya hay cosas muy interesantes ahí, como Mientras llora mi guitarra, De regreso a la Unión Soviética, que ahorita ya no existe. ¿Qué otro tema sería interesante de este disco? Pues hay varios allí que se proponen, pero también hay temas en donde ya se deja o se vislumbra un sentido solitario que ellos explotarían ya a partir de 1971 y de la separación definitiva de los Beatles. El álbum Abbey Road me parece que es el disco en donde concilian muchas cosas de sus pleitos personales y sacan un disco muy disfrutable. Es uno de sus discos más disfrutables. En lo personal, para mí es el disco que más disfruto, aunque sí sigo teniendo en un altar el Sargento Pimienta, pero yo el disco que más disfruto es el Abbey Road. Y pues hay que reconocer que en una década, con sus 13 grabaciones de estudio, pues realmente los Beatles maduraron su sonido y lo llevaron. Probablemente ya estaban cansados de tener una búsqueda. Los Beatles pues también fueron un grupo que tenía muchas presiones atrás y que se manejaban en base a elementos y pues y bueno, una consecuencia era la fama, que por un lado era buena para ellos pero también mala. Entre ellos pues está las historias de muerte que tienen desde el principio de su fundación. Pues la mamá de John Lennon muere, uno de los que fue integrante de los Beatles también muere, y así se va sucediendo hasta la noticia esta de que Paul McCartney murió y entró otra persona, y que en los mismos discos, los más interesantes, que es el Sargento Pimienta, el Magical Mystery Tour, el Abbey Road, son discos en donde incluso el soundtrack del Yellow Submarine señalan que Paul McCartney murió. De alguna manera juegan con esa idea, ¿no? La mano irlandesa que señala que esa persona murió, ¿no? Que aparece en estas portadas, o en el álbum blanco en donde Paul McCartney va descalzo.
lo señalan, pero también es una cosmovisión bastante interesante que les dio un toque muy original a los Beatles en su concepto, un sello, y creo que pocos grupos logran tener un sonido, un sello, una marca personal y además madurarlo, ¿no? De los grupos que yo encuentro que lo han manejado, que lo han sabido tener, es The Kings en Inglaterra principalmente. Los Rolling Stones probablemente tienen sus buenos momentos. The Who definitivamente, después de Tommy, me parece que ellos maduran un sonido bastante interesante que se puede ver en Who's Next y en Who Are You. Y Pink Floyd con The Dark Side of the Moon y in The Middle y The Wall, Pink Floyd The Wall, me parece que ya son los discos del sonido maduro de Pink Floyd, en donde se puede ver a un grupo que tiene muy definido su estilo, que tiene un sello y que tiene una madurez en su música. Incluso me atrevería a decir que precisamente por estas grabaciones Pink Floyd ya no entraría en un rango de rock progresivo, sino de el arte rock mucho más amplio, y que son importantes, ¿no? Mencionarlo, no por hacer menos al rock progresivo. Yo creo que no tiene nada que ver. El arte rock no se peleó con el rock progresivo. En todo caso, me parece que la gente que está muy metida en el rock progresivo tienen estándares muy altos al respecto del rock progresivo, en donde pues obvian a gente como Patti Smith, obvian a gente como Velvet Underground, y quisieran abrazar por completo a Frank Zappa, pero pues no. O sea, realmente Frank Zappa era Frank Zappa mucho antes de que existiera el rock progresivo, y es uno de los pilares del arte rock definitivamente, en todos los sentidos. Los Beach Boys con Pet Sounds, este tema no sé si lo alcancen a escuchar. Es un tema que pertenece a Brian Wilson, y esa grabación de 1966, Pet Sounds. De aquí ya no suenan al surf, a la musiquita facilita del surf que existía. Y bueno, a mí me parece curioso, y bueno, lo voy a mencionar, que utilizan mucho esta onda de que el primer grupo que graba con sinfónica y que graba con Mellotron es Moody Blues, con esta hermosa grabación de Los días del futuro pasado, que es como algo contradictorio, una paradoja, ¿no? Se podría decir, y que me parece que es muy curioso, porque pues el Sargento Pimienta surge antes. Incluso el primer tema que debería de estar incluido en el Sargento Pimienta, y que el mismo George Martin se lamentaba de eso, que no lo incluyó, que es el primer tema con el que utilizan a la Orquesta Sinfónica de Londres, pues es el Strawberry Fields Forever, una composición de John Lennon, y que hablaba de un jardín de una casa del Ejército de Salvación llamado Strawberry Fields. Esto pues tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. John Lennon era un niño cuando apenas estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en Strawberry Fields Forever pues tiene una letra poética por un lado, y tiene el Mellotron que fue conseguido por George Harrison en la famosa tienda donde hacían el Mellotron me parece en San Francisco, y llega con este instrumento, y es tocado por primera vez en un grupo de rock por Paul McCartney. Y bueno, esta grabación de Strawberry Fields Forever se grabó
los días 24 y 29 de noviembre y los 8 y 21 de diciembre de 1966 en los Emmy Studios de Londres, y es presentado el 17 de febrero de 1967 en Inglaterra y el 13 de febrero de 1967. Y el disco de los días del futuro pasado pues es publicado en diciembre de 1967. La grabación se da entre el 8 de octubre y el 3 de noviembre de 1967, o sea, muchos meses después de las grabaciones de Strawberry Fields. Y bueno, utilizan ellos también una sinfónica que es la London Festival Orchestra, dirigida por Peter Knight, director de orquesta que incluso fue ganador de un Oscar por musicalizar una película. Ahorita no recuerdo el nombre, pero me llama mucho la atención. Entonces, señoras y señores, no echen... obviamente los Beatles no son rock progresivo, pero son los primeros que plantean con mejores resultados que muchos otros grupos. Yo creo que la tendencia ya iba muy alta, muchos grupos ya iban por ese camino, por esa tendencia para lograrlo, pero la primera grabación de rock a arte con una tendencia sinfónica es Campos de Fresa por Siempre de los Beatles. Y entonces pues sí lo menciono porque sí me parece que hay cierta injusticia en esto. Y bueno, pues la obra maestra de los Beatles en 1967, Un día en la vida, del Sargento Pimienta, pues tiene sinfónica y tiene un tratamiento underground bastante interesante, ¿no? Tampoco podemos negarlo, obviarlo, ¿no? Y también hay una cuestión muy curiosa de mis amigos del rock progresivo, acerca de Robert Fripp. Robert Fripp pues es un músico, probablemente tenga más estudios musicales o que los Beatles. Los Beatles no eran neófitos, eran personas preparadas, habían estudiado, digamos hasta cierto punto holgadamente, y bueno, Robert Fripp es él también se cansa un poco del rock progresivo, y quizá tempranamente, no lo sé, probablemente por el 75-76 que empieza a haber una tendencia hacia el punk y el new wave, pues él hace cosas de ambient que me parece que se arrepintió después de eso, no sé por qué. Hizo varios experimentos con gente muy del pop, como Hall and Oates, Danny Hall y John Oates, que tienen una tendencia mountain pop, ¿no? Como blancos, bastante curiosa. Y en 1977-78 pues él graba con grupos como Blondie y como Police, ¿no? Con Blondie graba el tema de Fade Away and Radiate, el tema del disco famoso del Blondie, que es Parallels. Y pues es ahí el que toca el requinto, la guitarra con su efecto, pues es el maestro Robert Fripp. Entonces no se casen mucho con la idea de que es muy purista el señor, ¿no? El señor es quien es precisamente porque hizo el synth pop, se metió al synth pop, se metió al new wave, se metió a todos estos rollos bastante interesantes de la música, que es pues grabar con otra gente. Y bueno, por ahí la leyenda negra de que él estaba enamorado de Debbie Harry, la cantante de Blondie. Y bueno, pasaron los años, hicieron otra agrupación que se llamó The Passengers, que por cierto he buscado la música y no la he encontrado. Si ustedes la tienen y la pueden pasar, pues
sería padre, ¿no? Y bueno, ahí él toca el requinto en el famoso tema de Roxanne de Police, este tema que habla de una prostituta y que fue vetado por la BBC de Londres. El requinto a mí me llamó mucho la atención, que era Robert Fripp, el maestro de King Crimson, tocando el requinto famoso de Roxanne. No es la única participación que tiene con ellos en Seinata Mondata, que es un disco pues después del disco de Outlaws of Love, que es en donde viene la canción de Roxana. Vuelve a grabar con ellos. En ese disco la pieza clave, que fue de do do do, de da da da, no toca el requinto. Sabemos que era amigo de Andy Stewart que había estado con otras agrupaciones, conocía a la gente pesada, y es bastante interesante, ¿no? Que ahí esté el señor. Entonces yo creo que el rock progresivo sí tiene que tomar en cuenta a gente como Velvet Underground, como The Who, como The Kiss, como Patti Smith en un momento dado, como Velvet Underground, porque son grupos que propusieron algo allí bastante interesante. El mismo Bob Dylan, no podemos por la guitarrita así menospreciarlo, al contrario. Bob Dylan, con sus letras y su propuesta álgida, él propuso muchas cosas dentro del rock arte que sí se puede ver reflejado en un momento dado con algunos grupos del rock progresivo y los Beach Boys, ¿no? Sobre todo el sonido de Pet Sounds, que pues la madurez de ese sonido sería Buenas Vibraciones, que ya viene en el disco siguiente. Es lo más maduro. Después Brian Wilson entra en una depresión terrible, en donde tiene unos síntomas de locura y paranoia muy gruesos. No es el único de los músicos que lo tiene. Y bueno, otro grupo que me parece que es muy menospreciado, que tiene que ver con el glam rock, pero no como grupos como The Tubes, o como el mismo David Bowie con su Ziggy Stardust, Spiders on Mars, o Mark Bolan, ¿no? Es Roxy Music. Y Roxy Music es uno de los grupos más propositivos de la escena del rock después de los 60s. En los 70s es uno de los grupos más propositivos, y también toca con Mellotron, también hace sus experimentaciones. Allí está Brian Eno, quien tocó con Robert Fripp en algunas grabaciones de ambient, ¿no? Entonces me parece bastante interesante eso, y bueno, pues ahí se los dejo pues como de tarea de alguna manera, para que le echen un ojo a todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues esto ha sido más que nada un tópico, ¿verdad? Un tópico muy abierto del arte rock, y para el gusto del rock de todos en general. Yo soy Joel Gustavo y nos vemos a la próxima aquí en Neorama.